Michael Behe era un científico miembro del Discovery Institute, autor de un conocido libro sobre diseño inteligente, La caja negra de Darwin, y de cientos de artículos sin relación con el tema en revistas científicas. Behe rechazó las entrevistas para este programa en varias ocasiones, pero sus declaraciones en el juicio se mantienen por escrito. Doctor Behe, ¿cuál es su profesión? Soy profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Lehigh, en Belén, Pensilvania. ¿Es usted bioquímico? Sí, es así. ¿Cuántos años hace que da clase en la universidad? 23. Señor, ¿qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente es una teoría científica que propone que algunos aspectos de la vida se explican mejor si son obra de un diseñador y que la presencia de ese diseñador en la vida es real y no solo aparente. ¿Se basa en creencias o convicciones religiosas? No. ¿En qué se basa entonces? Se basa en pruebas empíricas y físicas que podemos observar en la naturaleza, además de unas conclusiones lógicas. ¿A qué se refiere cuando usa la palabra diseño? Está explicado en mi libro, La caja negra de Darwin. En esta cita del capítulo 9 encontramos una corta descripción del término. ¿Qué es el diseño? El diseño es una distribución determinada de las partes del todo con una finalidad. Cuando nos damos cuenta de que las partes se han distribuido para cumplir con un propósito, lo llamamos diseño. Parte de la estrategia de la defensa era enseñarle al juez ejemplos de sistemas biológicos que ellos consideraban demasiado complejos para haber evolucionado por selección natural y por lo tanto creían que habían sido producto de un diseñador. ¿Podría darnos un ejemplo bioquímico de diseño, doctor Behe? Sí, está en la siguiente diapositiva. Creo que el mejor y más llamativo ejemplo del diseño inteligente es el llamado flagelo bacteriano. Aquí vemos un esquema sacado de un libro de texto muy común en las universidades del país. El flagelo bacteriano es literalmente el motor que las bacterias usan para nadar. Para cumplir esa función disponen de una serie de partes que reciben la orden. Esta parte de aquí, llamada el filamento, es el propulsor. El motor es rotatorio. La mayoría de la gente a quien le explican su función entiende que estas partes reciben una orden con una finalidad y eso indica el diseño. Bajo el microscopio parece que las bacterias propulsadas por el flagelo hagan acrobacias. Dan vueltas y giran en espiral gracias a ese filamento en forma de látigo. El propulsor recibe la fuerza de un motor diminuto que forma parte de una estructura compleja compuesta por 40 tipos de proteínas. El flagelo bacteriano tiene un aspecto parecido a la descripción que Julio Verne hacía del futuro. Tiene una apariencia mecánica, con engranajes y colas que se mueven. Y según Behe, si falta alguno de los elementos del sistema, el motor no funciona. Behe dice que estos sistemas son complejidades irreducibles, un término acuñado por él, y afirma que no pueden haberse desarrollado de manera natural. Hay ciertos aspectos de la vida, organismos, órganos e incluso células que solo pueden haber aparecido como unidad. En otras palabras, no pueden haberse formado por la combinación de unas partes, ni en millones y millones de años. Deben haberse creado como un todo, juntos como unidad, porque su composición funciona muy bien y si quitamos una parte dejan de actuar. ¿Hay otros científicos que certifican el diseño del flagelo? Sí. Por favor, ¿pueden pasar a la siguiente? En 1998, un hombre llamado David de Rozier escribió un artículo para la revista Cell, una publicación de gran prestigio, titulado La vuelta de la tuerca, el motor del flagelo bacteriano. El autor es un profesor de biología de la Universidad de Brandeis en Massachusetts, que ha dedicado la mayor parte de su carrera al motor del flagelo bacteriano. En el artículo afirma, cita textual, el flagelo parece un diseño humano, más que el de otros motores. El mismo de Rozier reconoce que la estructura del flagelo parece un diseño.
Dije que esta maquinaria parece diseñada por un humano, pero eso no quiere decir que estuviera diseñado, que fuera un producto del diseño inteligente. De hecho, tiene unos rasgos que nos hacen pensar que es producto de la evolución. Con un microscopio electrónico, de Rossier consigue unas imágenes tan espectrales como estas, que nos muestran las entrañas de lo que ha sido denominado como el motor más eficiente del mundo. Este es el eje impulsor, el que transmite la fuerza de torsión generada por el motor. Así gira el propulsor que ayuda a la célula bacteriana a desplazarse en el fluido. Michael Behe afirma que el flagelo no puede haber evolucionado, ya que sus partes no tienen una función concreta, y la selección natural no puede actuar hasta que estén todos unidos. Pero las pruebas que refutan la complejidad irreducible provienen de una pequeña jeringuilla que inyecta veneno y que se encuentra en las bacterias más desagradables. Esta estructura se encuentra, por ejemplo, en la bacteria Yersinia pestis, la que provoca la peste bubónica. Observad las similitudes. Esta estructura no rota, pero tiene que estirar esta parte, equivalente a la varilla que actúa como eje del motor. Debe alargarla porque necesita este canal, una especie de jeringuilla. Así, los factores virulentos producidos en su interior, en este punto, pueden ser exportados y empujados hasta el agujero para sacarlos a través de esta especie de aguja larga hasta alcanzar una célula de vuestro cuerpo o del mío para crear el caos. Y parece que las dos estructuras guardan similitudes por una razón. La jeringa de la derecha está compuesta por un subconjunto del mismo tipo de proteínas que encontramos en la base del flagelo de la izquierda. Aunque a la jeringuilla le faltan las proteínas que encontramos en el motor, motivo por el que no rota, es perfectamente eficiente para transmitir enfermedades. Si pensamos en el significado de complejidad irreducible, nos damos cuenta de que sugiere que si quitamos alguna de estas proteínas, la estructura no funciona. Aquí vemos a una a la que le faltan varias de las proteínas que vemos en la otra, pero sigue funcionando. Es un orgánulo competente, absolutamente viable. La conclusión es que esta estructura no es de una complejidad irreducible. Para recalcar el argumento de Rossier, Miller llegó al juzgado e hizo una declaración insólita. Para ejemplificar el significado de complejidad irreducible, los defensores del diseño inteligente suelen referirse a un elemento de la vida cotidiana, la ratonera. Esta tiene 5 partes: la base, el fiador, el muelle, el martillo que hace el trabajo sucio y el portacebo. Si falta alguna de las partes, la ratonera no funciona. Pero recordemos la noción básica de la complejidad irreducible, que la estructura no sirve para nada si las partes no están en su lugar. Eso no es cierto. Os pondré un ejemplo. Aquí tenemos una ratonera a la que le hemos quitado 2 de las 5 partes. Sigo teniendo la base, el muelle y el martillo. No podemos cazar ratones con ella. No es una ratonera útil. Pero parece que, aunque le faltan partes, sirve como aguja de corbata, aunque sea poco adecuada y elegante. Cuando observamos los típicos ejemplos de la complejidad irreducible, como el flagelo bacteriano, que sería el ejemplo perfecto, nos topamos con el equivalente molecular de mi aguja de corbata. Vemos que faltan partes de la maquinaria, 2, 3, 4, 20, pero siguen cumpliendo con un cometido que puede ser determinado por la evolución. Ahí es donde falla el argumento.